Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Seguimos en vivo en televisión a través del canal 37, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Puede vernos en televisión, escucharnos en la radio y también sintonizarnos en las redes sociales. Doctora. Ay, yo estoy contenta, Rocío, porque tenemos días que no estábamos con él. Está con nosotros el neuropsicólogo, nuestro querido Pedro está con nosotros en el día de hoy, Pedro Reyes del Centro Vida y Familia. Y un tema, él siempre viene con temas súper interesantes y hoy me encanta el tema. Vamos a cuidar al cuidador, ¿verdad que sí? Cuidando al cuidador. Y este tema le pega mucho a Rocío y a su familia. Y yo sé que a muchísima gente, pues muchas veces nos quedamos en la persona que estamos atendiendo. Pero ¿y al que atiende? Y al que se dedica a cuidar, a ese que amanece, se trasnocha, al que muchas veces se quita el plato, deja el plato porque hay que atender y se olvida de comer, se olvida de descansar, no hay día, no hay día de descanso, no sabe muchas veces qué día es hoy. Vamos a hablar del cuidador. Mi querido Pedro, cuéntame Hola. cuéntame de ti, ¿cómo estás? Yo contentísimo de estar nuevamente con ustedes y la verdad es un tema que viene para para este tiempo de confinamiento social muy bien dado, porque muchas personas eran cuidadores y otros que no eran cuidadores se han convertido en cuidadores. Y como bien tú dices, en particular y más en la cultura latina nuestra, al final terminamos siendo casi todos un cuidador de alguien, de un ser querido, o también hasta a nivel laboral nos podemos dedicar a una profesión donde cuidamos a las personas. Los psicólogos de por sí somos cuidadores innatos de muchas personas al mismo tiempo. Así y todos es. los síntomas y todas las consecuencias que siente un cuidador, creo que los psicólogos lo terminamos sintiendo todos. Pero hoy es más para la parte familiar. Ese ser querido que es responsable de velar por la alimentación, de velar por el sueño, por la higiene, por los medicamentos del otro, y que muchas veces, como bien lo comentaba Sana, se descuida de su propia vida. Tú le preguntas, por ejemplo, a un cuidador, ¿cuántas horas duermes? Y te dice, bueno, yo me duermo en cualquier lugar. Y viendo, por ejemplo, el espacio para ellos poder dormir en un espacio tranquilo y seguro, desplazan tanto el cuidado propio que terminan entonces afectando su salud física y también emocional. En especial la parte del estrés. El nivel de estrés que maneja un cuidador es muy, pero muy alto. Siempre y cuando no lleve los cuidados propios, porque ese es el punto. No es el hecho de que yo no cuide a un familiar, sino es el hecho de que yo no organice mi tiempo para yo poder hacerme responsable de esa persona, pero también sacar tiempo para mí. Así es. Y es como tú dices, el tema del estrés, la gente como que yo no sé por qué lo minimiza, Pedro, como que, ay, yo tengo estrés, como que vemos como el estrés, como que algo como que, no, como que yo tengo estrés y ya, sin pensar que el estrés es una condición que nos puede quitar la salud, física como mental. Exacto. Hay una hormona que se llama cortisol, que hemos hablado mucho de esa hormona, que usualmente en situaciones de estrés se dispara y es tóxica. Y si uno se pasa años con niveles altos de estrés, significa niveles altos de cortisona. Y yo puedo, por ejemplo, decirle a las mujeres bien claro, a veces esa pérdida de cabello, que ve que se ponen muchas cosas en el cabello y se ponen de esto y aquello, tiene que ver mucho con el estrés, porque el cortisol, perdón, el cortisol hace que el cabello se caiga. Claro. Entonces, a veces uno ve, por ejemplo, que yo estoy perdiendo de peso porque no me estoy alimentando bien, que mi cabello se está cayendo porque estoy manejando mucho estrés y por ende el cortisol está alto, que mi patrón de sueño está inestable, de que yo no estoy durmiendo bien, o que, por ejemplo, pasa lo siguiente, yo tengo tantos deseos de dormir porque no llego a un sueño profundo. Yo tengo que educar tanto a los pacientes cuando me llegan a consulta sobre el sueño profundo, porque es un término que la gente no domina mucho. Ese descansar, ese yo dormirme, yo me levantarme al otro día como que si yo hubiera dormido 20 horas. Hay veces que uno duerme 3 horas y siente que uno durmió una semana completa. Pero hay personas que, por ejemplo, y más pasan los cuidadores,
que pueden dormir, dormir y dormir y nunca descansan. No descansan por dos cosas, porque su alimentación está afectada, porque ellos no se cuidan de su alimentación, se cuidan más bien de la alimentación del otro, y también en particular porque no tienen una buena higiene del sueño, porque teniendo espacios, horas específicas para dormir, no lo hacen. Y ahí vienen entonces todas las consecuencias que sucede ser un cuidador. La alimentación, problemas a nivel emocionales, aumentos en el estrés, entra también la culpa, y aquí voy a ser muy claro, ese deseo de que esa persona que yo tengo a mi cuidado ya termine su periodo de vida en el mundo. Y algo que, por ejemplo, no solemos hablarlo, pero llega un momento donde cuando el cuidador se carga tanto, que uno dice, mira, yo lo que deseo es que mi familiar ya termine de sufrir y que yo también termine de pasar por esta situación. Y yo lograr que una persona reconozca eso en terapia es un trabajo, pero grande. Pero hay que hacerlo, porque hay veces que uno quiere prolongar también la vida del otro. Y yo cuido y cuido y cuido al otro. Al final, la otra persona va a terminar falleciendo y yo me voy a enfermar. Y más cuando tengo cuidadores que están a nivel de salud perfectamente. Y yo digo, mira, si tú no haces cambios en tu estilo de vida, si tú no tienes una válvula de escape, al final tú vas a terminar estando peor que tus familiares. Ya. Y Pedro, ¿cómo tú diciéndome eso, cómo manejan la culpa? El de ellos mismos decir, yo lo que quiero es que descansen. ¿No manejan culpa? Manejan culpa. Hay dos formas. Las personas que son, por ejemplo, que tienen un nivel de educación emocional, que tienen esa parte de que yo amo a mi familiar, pero yo también sé por lo que mi familiar está pasando, ellos lo van a expresar de una forma de, mira, yo sé, yo reconozco que yo quiero a esa persona, pero yo también veo a esa persona que está sufriendo. En esa parte la culpa, yo diría que es muy mínima. Cuando tú expresas ese sentimiento y esa culpa se va. Porque una de las cosas que trabajamos más con el cuidador es decirle a ese cuidador, tú estás haciendo todo lo que puedes para que ese ser querido tuyo esté bien. Entonces ahí la culpa se desplaza. Ahora bien, esa persona que, por ejemplo, en algún momento dado no estuvo al cuidado, al pendiente de ese padre, de esa pareja, de ese familiar, ahí sí llega la culpa. Y llega fuertemente. Porque entonces tú dices, yo no estuve al pendiente tuyo, pero ahora mismo yo entonces quiero que tú fallezcas. Entonces, ¿qué pasa con lo siguiente? Si a la persona que se está cuidando, si esa persona expresa que también quiere fallecer, ya le quita un peso de encima al otro. Porque usualmente dicen, bueno, es que yo también estoy pensando esto mismo y veo que también mi familiar también está pensando lo mismo, que quiere descansar. Entonces ahí tú liberas esa parte. Por esto con los cuidadores, yo siempre les recomiendo la parte de llevar el diario de emociones, que se ve muy fantástico y muy bonito, ay, de niñas. Eso no es de niñas, esto es de hombres y de mujeres. Todos deberíamos tener nuestro diario de emociones, donde uno coloca justamente esos pensamientos que nos da mucho miedo comentarlo. Porque tú decirle a alguien, yo quiero que mi familiar ya termine, ya fallezca, ya deja de sufrir, la gente te va a culpar y va a decir, pero qué insensible tú eres. Porque en nuestra cultura estamos muy condicionados a querer controlar al otro, a querer juzgar y decirle al otro lo que tiene que hacer con su vida. Y si alguien expresa eso, ya tú sabes que todo el mundo le va a caer encima. Entonces, por eso la gente se queda con esa culpa. Y esa culpa se maneja única y exclusivamente cuando tú lo expresas. O se lo dices al terapeuta, o lo escribes en tu diario, o se lo dices a un amigo. Yo siempre recomiendo que se lo digan al terapeuta antes de decírselo a los amigos. Pero hay que decirlo, porque creo que casi todas las personas que yo atiendo, en gran mayoría, han sentido, han expresado esto. Ya yo quiero que mi familiar deje de pasar por esto. Qué interesante. Mira, de verdad que cuando uno piensa en el cuidador, es una persona que se tiene que sacrificar mucho. Y es verdad que uno, muchas veces el cuidador es como que, bueno, me tocó.
Es como, me tocó porque mamá está aquí, o me tocó porque la pareja, me tocó porque es el hijo y todo eso. Pero el cuidador tiene que dejar de hacer muchas de sus cosas y si tiene que sacrificarse, tiene que, diríamos que, bueno, sacrificarse, porque tiene que dejar. Y eso que tú dices, de por sí lo anoté, el diario de sus emociones. Y es porque tiene que lidiar con muchas cosas, porque realmente tiene que manejar rabia, tiene que manejar quizás emociones porque ve como los demás le cargan porque se olvidan de ese ser querido, es decir, como que nada más van un ratico de visita, es decir, comencé a pensar en muchas personas que te dicen, no, pero es que yo soy la que tengo toda la carga, fulanito está nada más llama para saber cómo está todo, y mamá, y nadie está pensando en que yo tengo quizá la espalda ya todo de barata de cargar, de bañar, de tener que lidiar, y quizás están poniendo a verla económicamente mucho, pero nadie viene a darle vuelta, nadie viene a quedarse, solamente yo. Entonces yo estoy manejando rabia, yo estoy manejando soledad, yo estoy manejando lo que tú dices. Ese diario que se ve como muy fantasioso es una forma de yo validar mis emociones, de yo validar lo que yo siento. Una forma de yo drenar todo lo que yo... Porque también yo estoy pensando en que el cuidador puede hasta... Si yo no valido todo eso, yo puedo terminar enemiga de todos mis familiares. Del familiar y también de la persona que uno está cuidando. Porque llega un punto donde el cuidador se carga tanto que hasta él ya no desea estar con esa persona. Hay veces que te dicen, por ejemplo, que me ha pasado con muchos de mis pacientes, es que me llama para compartir conmigo y yo no deseo estar al lado de ella o al lado de él, porque es que me paso 24 horas a su lado. Y me pasa más cuando son adultos mayores. Y ahí entra la parte también de la educación. El cuidador necesita estar constantemente educándose sobre la condición por la cual está pasando ese ser querido. ¿Por qué razón? Porque hay veces que se ve como algo personal. Por ejemplo, los adultos mayores tienen problemas en la memoria. Es normal que ya una gente con 90, 80 y pico de años le falle las cosas, que constantemente te repitan todo. Entonces, ahí tú ves que te dicen, pero es que me repite todo 1000 veces. Yo digo, no, es que te lo repite porque su condición, tu memoria ya está afectada. No es porque te quiere hacer quedar mal o te quiere estar molestando. Entonces, cuando el cuidador no tiene una válvula de escape, ya sea el terapeuta, ya sea el diario de emociones, ya sea el grupo de apoyo, que son vitales. Señores, hay grupos de apoyo para cuidadores. Hay grupos de apoyo que son hasta online. Pues grupos de personas que se reúnen y pueden hablar sobre sus múltiples problemas. Porque lo bueno de un grupo de apoyo es que lo mismo que yo estoy pasando, lo estás pasando tú. Y esa parte que mencionabas de la validación de las emociones, pues es vital. Por ejemplo, yo soy muy directivo en las consultas, en mis consultas de neuro. ¿Qué pasa? Cuando me toca ser terapeuta de un cuidador, yo no puedo ser directivo. A veces mis pacientes me dicen, Pedro, yo no hice la tarea. Yo dije, está bien, no hice la tarea porque no tenía tiempo. Y ahí yo no puedo reclamarle ni confrontarlo. Porque lo que necesita más bien es un amigo, una persona que te acompañe, que te escuche, que tú puedas decir las cosas sin ser juzgado. Entonces, el cuidador necesita como esas válvulas de escape, esos grupos donde uno puede decir lo que siento como lo estoy sintiendo. Y esa parte de lo que siento como lo estoy sintiendo es vital. Ahí no es maquillar. Es decir, mira, yo necesito, y me ha pasado muchas veces, yo lo que quiero es un tiempo para mí. Yo no quiero dinero, yo no quiero comida, yo lo que quiero es que simplemente me dejen respirar. Y aquí entra la parte de que cuando el cuidador no es cuidador porque lo eligió, sino porque también se lo impone. Y eso se da mucho en las familias. Hay un grupo de familias donde, por ejemplo, ciertas personas tuvieron independencia económica y hay uno que a lo mejor no está teniendo la mejor independencia económica, no está casado o casado, que no tiene hijos, responsabilidades, y la familia decide por votación que tú vas a ser la persona que te vas a encargar de ese familiar. Y ahí viene todo el problema, porque se ve como un trabajo, pero también una parte emocional, de que, bueno, yo estoy
con esa persona y los demás están haciendo su vida y yo no estoy haciendo mi vida. Que es la diferencia cuando tú eres un cuidador profesional, y aquí entro en la parte de ver cómo Europa ha avanzado enormemente en esta parte, porque su población es una población envejeciente, pero en nuestro país tenemos muchos adultos mayores, pero todavía nos falta educarnos en esa parte. Nos hace falta más centros donde la persona pueda llevar a su familiar en el día, que es lo que uno llama centros de día, donde yo puedo trabajar y estudiar, y yo luego en la noche regreso con mi familiar a la casa. ¿En qué me beneficia un centro de día? De que yo voy a seguir mi vida como yo la deseo, una vida normal, actividad física, mi educación, compartir con los amigos, y también mi familiar, mi adulto mayor, lo va a tener. Pero aquí está la parte de que económicamente no todo el mundo puede costear un centro de día. Entonces, por eso necesitamos la parte de educar o de cuidar al cuidador. Darle esas recomendaciones de qué la persona debería hacer para poder llevar toda esa situación. Excelente, excelente, Rocío. ¿Tú quieres que asuste un ching a la gente? Le diga qué cosas pasa cuando uno no se cuida. A ver, claro. Mira, lo primero es que el sueño, cuando no nos cuidamos, se nos altera. Como lo mencioné anteriormente, el patrón de sueño cambia y recuperar un patrón de sueño, señores, toma mucho tiempo. Y hay veces que uno, cuando no tiene una buena higiene del sueño, tiene que recurrir a la parte de psicofármacos para poder crear ese patrón de sueño nuevamente. Por eso la persona necesita establecer un horario específico para el sueño. Eso es lo primero. Luego, una de las cosas que también nos afecta es la parte de la alimentación o la nutrición. El cuidador suele bajar o aumentar de peso porque no se cuida su alimentación. Y luego viene la parte, las enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, la gastritis. Creo que usualmente casi todos los cuidadores, la mayoría, tienen gastritis. Otra parte que se ve afectada es la parte sexual, que ahí, Ana, tú podrías hablarnos un poquito más sobre eso, de cómo el estrés y cómo la ansiedad y cómo el cansancio afecta el deseo sexual. Si usted es un cuidador y usted tiene a su pareja y usted no se está cuidando, el deseo sexual le va a cambiar. Y no tanto el deseo, a veces hasta la energía, porque la persona puede tener el deseo sexual, pero no tiene la parte de la energía para poder tener esa relación sexual. Como neuropsicólogo también hay áreas que se ven afectadas en el cuidador. La memoria y la atención y la concentración también se ve afectada, porque el cerebro está constantemente en alerta, está constantemente en cuidado del otro, que se olvida de sí mismo. Entonces ahí viene la parte de los olvidos, que yo estoy olvidando las cosas mías, que yo, por ejemplo, uno llama en neuropsicología hiperalerta. Son esas personas que constantemente están cuidando al otro y no saben hacer como un pararse. Es como, mire, este es mi tiempo, este es tu tiempo, este es el tiempo de mi higiene. La parte también de la piel, la hidratación, los cuidadores no se saben o no tienen una educación de hidratarse constantemente y luego la piel se ve afectada, los riñones se ven afectados. Es decir, cuando no nos cuidamos completamente a nivel físico y psicológico, vemos toda esta parte. Y terminamos con dos trastornos. Un trastorno de depresión y también un trastorno de ansiedad. Usualmente esto pasa mucho con los cuidadores. Ese manejo de la tristeza cuando yo no tengo válvula de escape y al final termino sufriendo de estas dos cosas. Y luego también la parte que nos puede pasar tanto a los profesionales de la psicología, a los médicos también, que es la parte del trastorno por burnout. Es esa parte donde yo trabajo, y llega un punto donde mi cuerpo hace así y al final yo no puedo continuar cuidando a esa persona. Excelente. Creo que asusté un poquito a la gente. Sí, pero ha sido excelente. Bien. Pero entonces aquí puedo pasar entonces, sí, podemos pasar entonces a las recomendaciones que la gente podría hacer desde la casa para hacerlo. ¿Qué uno puede hacer? Yo recomiendo mucho siempre lo primero es una ayuda. Si usted es un cuidador, búsquese a una persona que usted lo cuide. Búsquese a un psicólogo, búsquese a un amigo, búsquese a un sacerdote, que muchas veces en nuestra cultura, en nuestro país, escuchan además de nuestros pecados, también escuchan nuestros problemas.
cualquier persona que tú puedas contarle tu experiencia y que sea alguien de fiar, pues, y que no te vaya a juzgar, pues entonces busca esto. Grupos de apoyo o una persona individual. Otro punto importante es el manejo del diario de emociones. Son esas herramientas que uno puede tener a mano en la casa, donde tú puedas escribir cómo te estás sintiendo, qué te está pasando. Maneja la alimentación, es decir, ten tus espacios para tú poder comer, para tú hacer ejercicio, para tú tener tus hobbies, tus actividades diarias. Si te gusta, por ejemplo, leer libros, pues entonces saca tu momento para leer libros. Si te gusta pintar, pues pon tu tiempo para pintar. Y todo esto se resuelve, señores, con el horario de vida. Algo que pasa con los cuidadores es que usualmente no están organizados y como no se organizan, los trabajos se acumulan. Entonces, el horario de vida ayuda a esto, a que yo, por ejemplo, pongo cada cosa en horas bien específicas, cuido a la persona, pero también me cuido a mí. Y si uno está presentando, por ejemplo, síntomas de tristeza, si mi sueño está alterado, si yo, por ejemplo, estoy manejando mucha ira, mucha irritabilidad, es necesario que vayamos donde un profesional de la salud mental. En el centro tenemos, en mi área de neuropsicología, varias personas que trabajamos la parte de cuidados del cuidador, esa parte de acompañamiento tanto a las familias de los adultos mayores, personas que tienen Alzheimer, que tienen cualquier otra condición, que tienen Parkinson, que tienen, por ejemplo, que ya son personas envejecientes y que necesitan un cuidado extra. Entonces tenemos todos estos profesionales que podemos acompañarlo, incluyéndome a mí. Así que si usted está pasando por esto y desea educarse y también desea que alguien lo acompañe, pues aquí estamos para esto, sin juzgar, que es lo primero. Creo que el acompañamiento en el cuidador, es bueno mencionar esto, que no debemos juzgar, no somos directivos, siempre y cuando usted haga sus tareas. Entonces, cuando yo pongo tareas, soy un poco como bien específico que hay que hacerla, pero soy bien cariñoso con mis pacientes que tienen bajo su responsabilidad a otro ser humano, porque es una labor que hay que valorarla mucho. Ok. Chicos, vamos a la pausa comercial para que cuando regresemos continuemos hablando del tema y también respondamos algunas preguntas. Volvemos en breve a Consultando con Ana Simó. Consultando con Ana Simó. Continuamos en Consultando con Ana Simó, un tema maravilloso que sé que hay muchas familias ahora mismo escuchándolo con atención, porque son una parte importante, los cuidadores, al que se cuida también y todo el núcleo familiar, Pedro, lo mencionaste, porque aunque haya una sola persona, hay otros hermanos, otros hijos involucrados, que también tú recomiendas que, qué sé yo, de vez en cuando vayan a la casa y sean el que le dé la comida y ayuden un poquito, ¿verdad?, a ese cuidador. Claro, que se involucren. Es importante que toda la familia se involucre en todo este proceso y también es importante que el cuidador acepte la ayuda, que es una parte vital en esta parte, que yo como cuidador diga, bueno, yo también necesito mis momentos de soledad, mis momentos para mí, porque uno de los temas que pasa con los cuidadores es que a veces no aceptan la ayuda. Entonces, un mensaje para los cuidadores es, cuando alguien quiere ayudarle a usted, pues acepte la ayuda de sus familiares y también de sus seres queridos. Ok, vamos a recibir llamadas, Pedro, en este momento. Vamos a marcar los números que aparecen en pantalla, mi gente, para que ustedes conversen con el psicoterapeuta Pedro y también con la doctora. Si tiene en su casa a alguien al que está cuidando, si se siente agotado, si se siente deprimido, en este momento puede hablar con nosotros. 809-683-8785, también 809-683-8786. Con esos números ustedes pueden marcar en cabina y en cuanto nuestra productora Nicauri en el máster me avise que ya hay llamadas disponibles, vamos a escucharles. 809-683-8785, 683-8786. Pedro, en el Facebook estoy viendo que preguntan si la culpa sigue después que el cuidado está, o sea, que ya falleció, si la culpa la familia la sigue manejando después que ya deseó que descansara en paz.
si siguen manejando la culpa? Claro, la culpa se puede manejar después que la persona fallezca, y también vienen muchos conflictos familiares, porque ahí van a salir, yo a lo mejor debí aprovechar más el tiempo para estar con esa persona, entonces ahí es necesario donde iniciemos un proceso de duelo, es decir, un proceso terapéutico para trabajar ese duelo, esa pérdida del ser querido. Y cuando la culpa la está manejando toda la familia, se beneficia muchísimo de la parte de la terapia familiar. ¿Por qué razón? Porque hay muchas heridas que durante este proceso de cuidar al otro que se van creando, de que yo a lo mejor me sacrifiqué más que tú, de que tú te fuiste, de que ahora tú volviste. Entonces, por eso es necesario que siempre la familia mantenga buena comunicación y que aunque hay una persona responsable, los demás también estén involucrados en todo este proceso. Entonces, sí, la culpa se puede manejar aún que la persona ya haya fallecido. Hasta por el hecho de ya haber prolongado tanto esos cuidados y haber renunciado a tantas cosas. Totalmente. Ok, ya me dicen que hay llamadas disponibles. Adelante. Sí, buenos días. ¿Tienes? Aló. Hola, aquí estamos, la escuchamos. Sí, buenos días. Yo estoy llamando porque estoy escuchando el programa con respecto a la culpa. Yo quiero saber si yo manejo culpa. Yo desde muy pequeña me he pasado la vida cuidando gente enferma, siempre se me agregan, entonces incluso no tengo hijos y he criado un par de muchachos así y tengo dos, una hembra y un varón, y yo peleo con el papá, son hijos de un sobrino mío, y yo defiendo a esos muchachos como que son míos. Entonces yo me siento como enferma, como mal, cuando yo veo como que el papá no se preocupa, como que han soltado a los muchachos a su suerte. Entonces, y cualquier gente que yo vea que esté pidiendo y cruza por ahí, o alguien que esté vendiendo algo, yo siempre le quiero comprar algo, siempre quiero como ayudar. No sé cómo, qué yo tengo que manejar, qué tengo que hacer. ¿Es todo? ¿Escucho por la radio? Ok. Bien, excelente. Qué bueno que usted menciona esto, porque tendríamos que ver, hay personas que son muy dadas a ayudar, a entregarse al otro, y eso no está mal, siempre y cuando se haga con medidas. Es decir, que yo también me preocupe por mí, también aprenda a colocar límites. Ahora bien, hay veces que tenemos vacíos y pensamos que esos vacíos los vamos a llenar ayudando o entregándonos a los demás. Entonces, cuando yo tengo esos vacíos que yo no los he llenado, esos traumas que no he resuelto en consulta, en terapia, entonces ahí yo puedo entrar en esos círculos viciosos donde para yo sentirme pleno, para yo sentirme que soy una persona que valgo en la sociedad, que para poder sentir ese amor propio o esa estabilidad emocional, yo constantemente tenga que recurrir a cuidar a los demás. Entonces también tenemos que cuidar esa parte de no sobrecuidar a los demás y no tirarnos todos los problemas de los otros encima. Una cosa es que yo, por ejemplo, ayude a alguien, que yo me responsabilice en un momento, y otro muy diferente, y es que yo descuide mi vida, mi estilo de vida, mi salud mental por otra persona. Si usted constantemente siente ese deseo de cuidar a los demás, es decir, yo le recomiendo a usted que reciba la ayuda terapéutica para ver qué está pasando en el interior suyo, que para usted sentirse plena tiene que buscar o más bien cuidar a otras personas. Así es. Porque es bien interesante esto. Chicos, en este momento vamos a conectar con el Ministerio de Salud Pública. El Ministro de Salud Pública tiene los datos del coronavirus a la fecha y nosotros nos conectaremos en la radio para que ustedes sigan escuchando el programa a través del 92.5 FM, 89.7 FM y también en vivo en las redes sociales.